Estructura del espermatozoide. Se identifica en tres partes principales. Cabeza. Consiste en un núcleo. En su parte superior existe una serie más gruesa llamada crosoma. Porción media. Cuerpo alargado con gran cantidad de mitocondrias que proporcionan el movimiento, o sea, la energía. Cola, también llamado flagelo, tiene forma de látigo, permite el desplazamiento de la célula sexual en el líquido seminal. Estructura del óvulo. Esta consiste en tres partes principales. Núcleo. Contiene el genoma materno. Membrana citoplasmática, fundamental en el intercambio de iones y porque ha de fusionarse con la membrana plasmática del espermatozoide. Membrana vitelina. Por fuera de la membrana citoplasmática está formada fundamentalmente por glucoproteínas indispensables para la unión específica de las células sexuales. Conoceremos los eventos más relevantes involucrados en este proceso. En la fecundación natural, millones de espermatozoides avanzan por el tracto reproductor femenino. El espermatozoide es una célula móvil, adaptada para atravesar las cubiertas del ovocito formadas por las células del cúmulo y la zona pelúcida. El espermatozoide posee dos regiones claramente diferenciadas, el flagelo y la cabeza, que contiene el núcleo haploide con la información genética paterna, y el acrosoma. Los espermatozoides eyaculados no están en condiciones de fecundar al ovocito. Antes, deben permanecer cierto tiempo en el tracto genital femenino, donde van a experimentar una serie de cambios fisiológicos y moleculares conocidos como capacitación. Fisiológicamente, la capacitación conlleva la hiperactivación de la motilidad. Los espermatozoides comienzan a moverse en forma muy activa, batiendo su flagelo a gran amplitud y baja frecuencia. Cuando alcanzan al ovocito en el oviducto, este nuevo patrón de movimiento les imprime la fuerza mecánica necesaria para atravesar las células del cúmulo. Solo los espermatozoides ya capacitados e hiperactivados podrán penetrar esta cubierta y participar en la fecundación. A nivel molecular, la capacitación permite al espermatozoide responder a proteínas presentes en la zona pelúcida y liberar las enzimas de su acrosoma. Así, el espermatozoide permanecerá en contacto con la zona pelúcida mediante la llamada unión secundaria y podrá atravesar esta cubierta para alcanzar finalmente el espacio perivitelino. Aquí su membrana se fusiona a la membrana plasmática del ovocito. El espermatozoide es incorporado en el citoplasma ovular. En esta activación del ovocito ocurrirán importantes eventos. El calcio intracelular aumenta de manera oscilatoria. Esto induce la fusión de los gránulos corticales con la membrana del ovocito. Así, se modifica la estructura química de la zona pelúcida y de la membrana ovocitaria. De esta manera, se impide la penetración de otros espermatozoides y se evita la poliespermia. El sistema inmune es el conjunto de células, tejidos y órganos que defienden el cuerpo de virus y parásitos. Se encarga de producir sustancias llamadas anticuerpos que combaten las infecciones. Generalmente, el sistema inmune mata a los virus y detiene la enfermedad. Sin embargo, el VIH ataca al sistema inmune y no es posible eliminarlo. Transmisión. El VIH se transmite de diversas maneras: por contacto sexual sin importar el género, por sangre o fluidos corporales, de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia. El VIH no se transmite por el contacto,
No puede infectarse al dar la mano, ni al abrazar, ni al usar el baño o beber del mismo vaso que una persona con VIH. Diagnóstico. El diagnóstico de VIH se realiza principalmente a partir de 2 pruebas llamadas ELISA y Western Blot, las cuales buscan en la sangre anticuerpos que combatan a ese virus. Un resultado positivo necesita ser confirmado con un segundo estudio para poder hacer el diagnóstico de VIH. Síntomas. Cuando una persona se ha infectado por VIH, puede presentar distintos síntomas. En la etapa inicial generalmente ocurren de semanas a meses después de adquirir el virus. Los síntomas pueden ser fiebre, dolor de garganta, muscular y de articulaciones, inflamación de ganglios linfáticos, es decir, pequeñas bolitas debajo de la piel, en el cuello o en la axila, y salpullido en la cara, cuello y pecho. Estos síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades y generalmente pasan desapercibidos. Más tarde, la enfermedad se manifiesta con dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, pérdida de peso e infecciones en pulmones, cerebro, ojos y boca. El SIDA es la etapa final de la infección por VIH, en la cual el sistema inmune está tan debilitado que ya no se puede defender contra infecciones. Las llamadas infecciones oportunistas, que normalmente no afectarían a individuos con un sistema inmune sano, y los cánceres, se vuelven más frecuentes y agresivas. Finalmente, puede sobrevenir la muerte. Tratamiento. Actualmente no existe cura para el VIH. El tratamiento disponible para controlar los daños causados por el SIDA son medicamentos llamados antirretrovirales y otros fármacos que actúan a diferentes niveles. Las personas infectadas por VIH también pueden necesitar tratamiento preventivo para evitar las infecciones oportunistas. Gonorrea. Es una infección común causada por un tipo de bacteria que se contagia por transmisión sexual. Es curable, pero si no se trata, incluso puede causar infertilidad y, en casos extremos, artritis. Transmisión. Esta infección se transmite por contacto sexual, sin importar el género, de madre a hijo durante el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puerta, etc. Síntomas. La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad. Cuando las mujeres tienen síntomas, pueden presentar lo siguiente: dolor abdominal, sangrado entre periodos menstruales, fiebre, irregularidades en la menstruación, dolor al orinar, hinchazón o sensibilidad en la vulva, vómito, flujo vaginal amarillento o amarillo verdoso. Durante el embarazo, la gonorrea no tratada puede causar un parto prematuro y un nacimiento sin vida del bebé. En los hombres puede presentarse secreción del pene que parece pus, dolor o sensación de ardor al orinar. Puede provocar picazón en el recto, tanto en hombres como en mujeres. También puede causar secreciones y movimientos intestinales dolorosos. Si esta enfermedad no se trata, puede producir infertilidad en hombres y mujeres. Además, puede afectar riñones y, en menor frecuencia, producir un tipo de artritis, es decir, dolor en las articulaciones. Diagnóstico. Un médico puede diagnosticarlo a través de un examen físico o un análisis de orina. También puede requerirse la toma y análisis de muestra de las células del pene, el cuello del útero, la uretra o el recto. Tratamiento. La gonorrea se trata por medio de antibióticos. Tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento para la gonorrea antes de volver a tener sexo. Es importante programar visitas de seguimiento médico para asegurarse de que se haya curado. Prevención. Hay diferentes acciones que previenen la infección de gonorrea, como usar un condón de látex en cada relación sexual, informar a las parejas sexuales que se tiene esta infección, abstenerse del contacto sexual hasta completar. Sífilis. Es una infección que se presenta en diferentes etapas. La causa un tipo de bacteria que se contagia por transmisión sexual. Se dispone de tratamiento para las etapas iniciales. Si no se trata, puede representar un grave factor de riesgo. Transmisión. Esta infección se transmite
por contacto sexual sin importar el género, de madre a hijo durante el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos, como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puertas, etc. Síntomas. La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad, o los síntomas son tan leves que no se notan. La infección de sífilis se presenta en diferentes etapas, las que se pueden sobreponer o estar separadas por fases latentes, es decir, periodos en los que no se presentan síntomas. La primera etapa se manifiesta por una lesión en forma de úlceras, generalmente indoloras, llamadas chancros. Estos se localizan principalmente en los genitales externos de hombres y mujeres, pero pueden aparecer en cualquier otro lugar del cuerpo, en la boca, en el recto, los senos, etc. Los chancros desaparecen entre 3 y 6 semanas después sin dejar huella. En esta primera etapa también pueden aparecer ganglios inflamados, es decir, pequeñas bolitas debajo de la piel, en el cuello o en la axila. En la segunda etapa, que puede ser de semanas o meses después de la desaparición del chancro, la infección se generaliza en todo el cuerpo. Entonces se presenta erupción rojiza generalizada en la piel, principalmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies, dolor de cabeza y de garganta, fiebre, indigestión, dolor muscular o articular, pérdida de pelo, disminución de peso, inflamación de ganglios. Esta etapa generalmente dura entre 2 y 6 semanas, pero sus síntomas pueden reaparecer años después. La tercera etapa corresponde a la sífilis tardía. Esta puede desarrollarse al no tratar la infección, incluso hasta 10 años después de haberla adquirido. La enfermedad puede atacar al corazón y a los vasos sanguíneos, y afectar al cerebro y la médula espinal, es decir, al sistema nervioso central. Las afectaciones a estos órganos pueden ser irreversibles y sumamente graves, e incluso pueden provocar la muerte. Los efectos de la sífilis en el feto son muy graves. Si no se le trata, el riesgo de que el bebé nazca con graves defectos en el corazón, en el cerebro y en los huesos, o incluso muerto, son muy altos. Diagnóstico. Un médico puede diagnosticarla a través de un examen físico y un análisis de sangre o de fluidos extraídos de las llagas que produce. La prueba de sangre puede determinar la infección aún en los casos en los que no se presentan síntomas. Todas las mujeres embarazadas deben realizarse los estudios necesarios para descartar la infección por sífilis en su primera consulta y en algunos casos durante todo el embarazo. Tratamiento. Si se trata a tiempo, es decir, en sus primeras etapas, es curable por medio de antibióticos. Incluso si es detectada en su etapa tardía, dependiendo del grado de daño producido, el tratamiento adecuado puede ser benéfico y ayudar a evitar la muerte. Tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento con antibióticos antes de volver a tener sexo. Es importante programar visitas de seguimiento médico para asegurarse que se haya curado. Prevención. Hay diferentes acciones que previenen la infección de sífilis, como usar condón de látex en cada relación sexual, informarle a las parejas sexuales que se tiene esta infección, abstenerse del contacto sexual hasta completar el tratamiento. La importancia como conclusión es que en nuestro cuerpo ocurren una infinidad de cosas y es importante conocer las fases que ocurren en la fecundación y todos los obstáculos a los que pasan los espermatozoides al llegar al óvulo, al igual que es muy importante saber qué pasa si no nos cuidamos adecuadamente y los riesgos que nos enfrentamos al no llevar una vida sexual buena y responsable, ya que todo nos puede pasar esto. Al igual que también es importante saber cómo podemos prevenir las enfermedades de transmisión sexual, al igual que saber a dónde acudir en caso de presentarse algunos de los síntomas y saber cuidarnos para evitar esto.